Yo no sabía en el lío que me metía cuando le dije a Jaime y a Emilio que me ocupaba de este tema, pero en fin, a lo largo de estas 2 o 3 semanas pasadas era una de cada uno. Bien, lo primero que hay que decir es que el análisis de la crisis financiera y económica actual está fuertemente relacionado con el creciente grado de independencia y de primacía que han ido adquiriendo los movimientos financieros y especulativos del capital respecto al funcionamiento de la actividad productiva en sentido amplio. Este hecho se ha visto facilitado por el contexto y la ideología de reguladores que se han ido imponiendo a nivel internacional desde la década de los 80 con el triunfo de las políticas neoliberales. A partir de ese momento, tomando como argumento principal el control de la inflación, se establecieron programas de ajuste monetario, de liberalización económica y financiera, procediendo a independizar los bancos o bancos centrales de cualquier control público y democrático, al tiempo que se procedía a la desregulación de los movimientos de capital y de los mercados de trabajo, así como a disminuir los impuestos sobre los grupos de alto ingreso y los beneficios empresariales. Y de esta forma, los movimientos financieros experimentaron un enorme crecimiento paralelamente al incremento de esas rentas de capital y de los grupos de mayor ingreso y la disminución paralela de las rentas del trabajo y las asignaciones al gasto público social, es decir, al estado del bienestar. Que la crisis no es de ahora, tiene profundas raíces en un proceso que viene marcando el ritmo desde algunas décadas. Entre el 76 y el 2007, la parte de la renta nacional acaparada por el 1% de las personas de mayor ingreso en Estados Unidos pasó del 9 al 24%. Esta situación de desigualdad social conspira contra las posibilidades de crecimiento económico al reducir la demanda interna de las economías, favoreciendo los procesos de desestructuración institucional del estado del bienestar. La magnitud de los movimientos financieros internacionales no tiene ninguna relación razonable con la producción y el comercio mundial. Según cifras oficiales, el volumen de las transacciones financieras es aproximadamente 2.000 billones de dólares, es decir, 40 veces más que la producción interna bruta mundial. Con esto se aprecia la existencia de ese predominio de la lógica financiero-especulativa, la cual introduce de manera permanente elementos de incertidumbre y dificultades de funcionamiento en la actividad productiva, o como suele denominarse, la economía real. Sin duda, por tanto, el fenómeno más novedoso de lo que llamamos la globalización es la aceleración de los flujos financieros, en particular a corto y muy corto plazo, facilitada por el avance de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. De este modo, las diferentes economías nacionales se ven afectadas por la velocidad y la interconexión de los movimientos financieros de capitales, imponiéndose así la liberalización financiera en forma instantánea y escapando a la posibilidad de control de los gobiernos. La globalización financiera se ha convertido, por tanto, en un fenómeno profundamente desestructurante, al mismo tiempo que el riesgo de crisis y los efectos desestabilizadores de las especulaciones financieras se incrementan al incorporar incluso a los productos alimenticios y las materias primas como objeto de especulación en los mercados de futuro. De este modo, el fanatismo, que no es otra la palabra, sobre la liberalización económica y la liberalización financiera ha conducido a un deterioro progresivo de las normas y las instituciones nacionales, especialmente en el ámbito social. Desde un punto de vista político, además, la globalización dificulta el control democrático y además la globalización facilita el blanqueo y la circulación de flujos financieros procedentes de actividades ilegales o criminales. Asimismo, la combinación de políticas de liberalización económica y políticas de ajuste restrictivo como las que se están proponiendo y aplicando, impuestas por el Fondo Monetario Internacional, llevan consigo efectos muy desestabilizadores, con agudización de la concentración de la riqueza y aumento de la desigualdad social, tal como se puede observar en la historia reciente de los países en desarrollo. Pero además de estos procesos, hay que tener en cuenta que nos encontramos en un contexto de cambio estructural debido a la existencia de un nuevo paradigma tecnoeconómico y organizacional basado en el mayor valor agregado de conocimiento
y las exigencias cada vez más ineludibles de sostenibilidad ambiental. Se trata de retos, como ven, en la propia base de la revolución tecnológica, energética, organizativa, industrial, agroindustrial y de servicios. Y esto se superpone, como vemos, a los desequilibrios financieros que he aludido, obligando a cambios más sustantivos, cambios sociales, cambios institucionales, importantes en la gestión y la administración, tanto privada como pública, al tiempo que se exigen transformaciones productivas radicales en la propia base de la economía, en el sentido de la producción ecológica, la producción limpia, la aplicación de criterios de producción ecoeficiente y consumo responsable. Frente a la magnitud de esos cambios, las opciones especulativas del capital financiero suponen una resistencia a entrar en esos procesos de innovación, optando por aplicaciones financieras especulativas de corto plazo, lo que viene siendo alentado desde la lógica neoliberal instalada en los diferentes gobiernos a lo largo de estas últimas décadas. Como es bien conocido, la crisis de la deuda en América Latina en los años 80 llevó al Fondo Monetario Internacional, así como al Banco Mundial y los organismos multilaterales con sede en Washington, a suscribir lo que se llamó el Consenso de Washington como instrumento fundamental en el establecimiento y difusión de una ortodoxia fundamentalista según la cual hay que proceder a la apertura externa de las economías, la liberalización y desregulación de los movimientos de capitales, el desmantelamiento del Estado, la privatización de las empresas públicas, la desregulación del mercado de trabajo, tratando con todo ello de controlar el gasto público y estimular las exportaciones para pagar la deuda. Todo esto provocó, como saben, en América Latina, enormes ajustes monetarios, destrucción del tejido productivo empresarial y agravamiento de la pobreza, el desempleo y la desigualdad social. Luego vinieron los procesos revolucionarios. Pues bien, el proceso de ajuste que se está aplicando actualmente en la periferia de la Unión Europea, en especial Portugal, Irlanda, Grecia y España, está orientado por estos mismos planteamientos, tratando de salvar, en este caso, lo mismo, los intereses de los grandes grupos financieros, que son precisamente los que provocaron la crisis financiera actual y los que se han visto beneficiados con los planes de rescate. En efecto, bancos de Alemania y Francia apoyaron decididamente a la banca española en la adquisición de los títulos derivados de las hipotecas basura, siendo así responsable de alentar la burbuja especulativa inmobiliaria. Y ahora hay que ajustarse para pagarle a estos sujetos. En la aplicación de las políticas de ajuste, el Fondo Monetario ahora no está solo. Están con él el Banco Central Europeo, el Consejo Europeo, la Comisión Europea y los grandes intereses económicos y financieros de los respectivos países, lo que eufemísticamente se llama los mercados financieros, junto con la inestimable colaboración de los principales partidos políticos y medios de comunicación de masas. De este modo, la actividad productiva y la creación de empleo se ven sometidas a una lógica de ajuste restrictivo y de austeridad en un contexto de incertidumbre que es antagónico con el horizonte de medio y largo plazo que requiere las decisiones sobre innovación, sobre inversión productiva, el desarrollo económico y social. Apenas hay duda de quiénes son los que se benefician de esta situación, del predominio financiero de la economía. Desde hace décadas los beneficios de las grandes entidades financieras muestran incrementos anuales entre el 20 y el 30% o más. Por eso, para una gran parte de la ciudadanía resulta indignante que sean los principales privilegiados, o a veces los únicos privilegiados de los planes de rescate ante la crisis. Y más aún, indignante es haber asistido a una dejación por parte del gobierno actual, permitiendo una regresividad importante del sistema fiscal, renunciando a los grandes beneficios, a agravar a los grandes beneficios empresariales, agudizando de ese modo el déficit fiscal y diciendo que ahora lo que hay es un mayor gasto público, cuando la España tiene el gasto público social más bajo de la Unión Europea de los 15. No es cierto que estemos en una situación de gasto público social excesiva. La dictadura franquista supuso un férreo control salarial y su limitado gasto público social. En 1975 era solo del 14% del Producto Interno Bruto, muy por detrás de los países que luego formarían la Comunidad Económica Europea. A ello se sumó luego una transición a la democracia, que en mi opinión no supuso ninguna ruptura, sino una continuidad de las estructuras de poder económico y financiero preexistentes, con una presencia importante del poder de los bancos, la implantación de la política fiscal regresiva,
y una enorme desigualdad en la distribución de las rentas entre el capital y el trabajo. En España, aún hoy, el 10% de las familias ricas tienen el 58% de la riqueza del país. De este modo, como señala Vicente Navarro, la crisis actual tiene una explicación más profunda que la de un desajuste financiero. La crisis está relacionada, en último término, con esa escasez de demanda por parte de la población, una situación que precede a esta crisis y que contribuye a la falta de resolución de la misma. La enorme acumulación de riqueza en manos de los más ricos, muy por encima de sus necesidades de consumo, estimula además poderosamente la búsqueda de ganancias de dinero en actividades